de lo que uno hace. Y los derechos humanos, yo tengo que confesar que cuando yo estudiaba en la facultad, si había una materia que yo decía jamás, no me gusta, jamás voy a estudiar esto, era derechos humanos. Justamente era la peor materia. Y empecé a transitar este camino cuando un profesor, un doctor en teología de una universidad, me solicitó que yo diera la materia. Entonces tuve que empezar a capacitarme para poder dar la materia en la Universidad Teológica. Así fue como empiezo, como comienzo esta búsqueda de los derechos humanos. Porque les digo búsqueda porque hay mucha información. Lo que nosotros necesitamos ahora es tener formación, no información. Por Google tenemos un montón de información, tenemos un montón de conocimiento, tenemos un montón de cosas. Lo que no tenemos es la formación, que es la conjunción entre el conocimiento y los valores. Y este camino que empezamos a transitar nosotros a partir de hoy tiene una característica fundamental, que vamos a ir viendo todo esto. Todo el tiempo yo le voy a estar haciendo preguntas que van a estar orientadas exclusivamente a que ustedes se equivoquen. Porque van a decir, pero ¿por qué dice eso? Porque es importante que las preguntas que yo les hago, los pensamientos a donde yo los quiero llevar, ustedes si se van a equivocar, es importante equivocarse en este contexto donde estamos todos aprendiendo. Porque una vez que ya aprendimos, una vez que ya somos defensores de derechos humanos, una vez que ya empiezo a trabajar, cuando me equivoco sobre la vida de alguien. Me equivoco sobre los derechos que ya le están siendo vulnerados a alguien. Entonces es muy importante en este contexto arriesgarme, en todo lo que sea, arriesgarme para que en ese riesgo aprenda que eso que creo que está bien, está mal. Eso que creo que es un derecho humano o que funciona bien, funciona mal. Así que en esto vamos a estar trabajando todos juntos. Les cuento, todas las clases están siendo grabadas. Todas las clases están siendo grabadas. ¿Saben por qué? Porque se tienen que, para los que no todavía se terminaron de anotar, después de llenar la planilla, que la suben al grupo de WhatsApp, entran a la página web Syllabius con el código que yo les mandé y ahí se dan de altas como estudiantes. Ahí van a encontrar las clases grabadas, los PowerPoint, los videos, y eso es importante porque de pronto a veces surge que no pueden participar de la clase, entonces ven la clase grabada y tienen el material. Y eso está buenísimo, eso es lo importante, ¿no? Poder no perderse las clases. La asistencia yo la tomo de ahí, porque cada vez que ustedes ingresan, yo tengo el control. Entonces puedo saber los estudiantes que están viendo los links, que están viendo los videos, que los ven todos, que los ven por la mitad. O sea, la asistencia se toma por la página. Vamos a transitar juntos este camino durante 4 meses, los jueves a las 19 horas. A veces va a ser la clase en vivo como la estamos teniendo ahora, a veces la clase grabada, como les dije recién. En la página tienen un PDF con el manual y las preguntas. O sea, ya ustedes pueden empezar a partir de hoy a leer el manual y contestar las preguntas. Todas las preguntas que están en esos 7 trabajos prácticos están en ese manual, no en otro, en ese manual, para que ustedes no vayan a tener que buscar en otro lugar. Entonces, y la idea es que todos ustedes vayan preguntando, vayan pensando. Cuando yo hablo de derechos humanos, estoy hablando de un derecho, de una prerrogativa que va exclusivamente aplicada a una persona. Y para eso tengo que analizar y ver todo lo que es la amplitud de las personas, todo lo que es el ser humano. El ser humano es un ser que tiene un cuerpo, que es biológico, que tiene una mente, que tiene una psiquis, que tiene un espíritu y que además está insertado en una sociedad.
Entonces, cuando vamos a analizar cualquier cosa que yo haga para una persona, necesariamente tengo que saber que esa persona es muy compleja. Y hoy, en este año 2021, lo vivimos el año pasado con la pandemia, pero hoy específicamente en este año, en este contexto, también tenemos que analizar un montón de cosas para poder decir, hay mucha gente, miren, hay mucha gente que dice, yo quiero ayudar, yo ayudo a tal persona, yo ayudo en tal lugar. Y cuando nos ocupamos de preguntarle respecto de la ayuda, ellos dicen, pero es que me siento como frustrada, me siento como mal, como que no alcanzo, ayudo a la gente, le hago esto y la gente nunca crece, no salen adelante, no hacen esto, no hacen el otro. Cuando nosotros analizamos qué es lo que necesita el ser humano, podemos perfeccionar la ayuda. En eso apuntamos a orientar todo conocimiento hacia la promoción de la paz. Y no podemos hablar de paz cuando una persona tiene hambre, cuando sus derechos le son vulnerados. No podemos decirle, ay, qué paz, esto es precioso. La paz es un verbo, no es un sustantivo, no es un estado emocional. La paz es un verbo que requiere una acción, requiere que todos, en el lugar donde estamos, en la jurisdicción donde estamos, en el conocimiento que tengamos, todos podemos hacer algo por el otro. Y eso construye la paz. Hacia eso apuntamos. A que ustedes, al finalizar estos 4 meses, tengan ese concepto de derechos humanos dentro de la aplicación de la paz. Que además ustedes encuentren su vocación, ustedes encuentren ese derecho humano que los apasiona, esa vocación. A mí me fascina. A través de los cursos que voy haciendo, personas que van encontrando una vocación de servicio, algo que se despertó mientras estudiaban. Entonces, eso me hace sentir útil y me hace sentir que en verdad lo que estamos enseñando cumple el propósito. Porque si a una determinada edad encuentro una vocación, encuentro que puedo hacer algo y que es importante mi servicio a la sociedad y que eso no tiene otra paga que la devolución emocional de saber que estoy marcando la diferencia. En un mundo donde no hay valores, en un mundo donde se corre tras lo económico, se corre tras el disvalor. Cuando nosotros hacemos algo por el otro, estamos marcando la diferencia, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Dicho esto, vamos entonces a empezar con un video que quiero que ustedes lo vean y van a ver, si lo ven, van a ver, hay algo que tienen que saber, todos los que no me conocen. Cuando yo hago un chiste, soy muy mala haciendo chistes, pero necesariamente como soy la profesora, tienen que reírse. Es conveniente reírse cuando hago un chiste. Todos los que apagaron las cámaras las prenden, porque necesito ver si se están riendo de los chistes que yo estoy haciendo. Nada. Así que los que tienen las cámaras, bueno, Roxy no, porque mira, Roxy es genial. Venía con el auto con el marido, bajó, venía caminando, pues se veían los bosques. Ahora no sé dónde está, que apagó la cámara. Pero prendan las cámaras, así nos podemos ver todos y ver cómo estamos prestándole atención. Ahora vemos este video que les dije y después les voy a hacer algunas preguntas respecto de qué son los derechos humanos. Geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima.
I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos.
Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bueno, les cuento este video, se imaginan que los habré visto, ni me acuerdo la cantidad de veces que lo vi, pero cada vez que lo veo me gusta más. Encuentro matices diferentes, encuentro aspectos diferentes que son importantes resaltar. Quiero empezar para que ustedes vayan analizando que los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos, decía el video, ¿no?, de la dignidad. La palabra dignidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué es la palabra dignidad? Bien, vamos bien. Pueden abrir los micrófonos para responder. Vamos, genial. Siempre deseamos otra oportunidad. La palabra dignidad, ¿qué les parece que es? ¿A qué se refiere con dignidad? Para mí la palabra dignidad es, hablo como hombre, ¿no? Que como esposo, como padre,
y como hombre debo sentirme digno de poder llevar el pan a mi casa y ese plato de comida. Esa sería parte de la dignidad del hombre, ¿sí? Bien. Tanto como de la mujer. Bien, y Sentirse digno. ¿Qué les parece la palabra dignidad? ¿Qué significa? No, genial, ¿eh? Esto es... Voy a empezar a pagar. Permiso. El que responda. Es el valor hacia mí, es el valor hacia uno mismo. Pacu dice el Es el valor valor que tiene de uno mismo. hacia uno mismo. Karina. Es una cualidad de sí mismo, ¿no? Hacerse valer. Pues, ¿quién más? ¿Quién más quiere aportar algo? Bueno, les dije que... Disculpe, estoy tratando de... Bueno, dignidad para mí es trascendencia, ¿no? Tiene que ver con esto de hacer cosas probas para el ser humano y esencialmente, principalmente para uno mismo. Bien, vieron que todos dieron un concepto diferente de lo que es la dignidad. Todos. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿Por qué les digo que es importante? Porque cuando nosotros hablamos de dignidad, es un concepto tan personalísimo, que para mí, José empezó hablando de que dignidad para él era llevar el pan a la casa. Otros fueron dando otros conceptos. La palabra dignidad abarca exclusivamente los valores y los preceptos que yo individualmente tengo. Y esto, como defensores de derechos humanos, se los digo ahora antes de empezar a desarrollar el tema. Es lo que ustedes jamás deben apartarse de esa visión, de ese pensamiento. Porque puede ser que para mí tener un trabajo digno sea ganar 300.000 pesos. Pero para la persona que yo voy a representar, ¿qué significa tener un trabajo digno? Eso es lo que yo debo considerar, evaluar, observar y representar al momento de defender los derechos humanos de esa persona. Usé un ejemplo. Porque hemos visto que muchas veces se usan ejemplos y se usan instancias en donde se hace un desastre respecto de la defensa de los derechos humanos. Y en nombre de los derechos humanos se hacen y se cometen tantas aberraciones que nosotros sí debemos saber qué son los derechos humanos, qué promueven, qué defienden y cuál es la posición que voy a tener yo. Entonces vamos ya mismo a la definición. Este material, este Power lo van a tener en la página igual que el video. Así que si quieren anotar, anoten, pero si no, lo van a tener en la página para que lo puedan bajar. Los derechos humanos son las facultades, libertades y reivindicaciones inherentes a cada persona solo por el hecho de su condición humana. Solo por ser un ser humano gozamos de estos derechos. Esto quiere decir que se trata de derechos que son inalienables. O sea, nadie bajo ningún concepto puede privarme de estos derechos. Nadie bajo ningún concepto. También son independientes. Es independiente de cualquier factor que puede ser la raza, el sexo, nacionalidad, la política, la religión, cualquiera. Estas son características y es muy importante saber que los derechos humanos son irrevocables. Nadie puede venir con un decreto, no puede venir con una ordenanza, no puede venir con una ley diciendo anulo los derechos humanos para tal o cual persona. Ojo, son irrevocables, nadie me puede abolir esos derechos. Son
intransferibles. Yo no se los puedo ceder a otra persona. Yo no puedo decirle a alguien, te doy mis derechos humanos para que vos tengas doble derecho humano. No. Esto es individual y personalísimo de cada uno. Y además son irrenunciables. Nadie puede renunciar a sus derechos. Por más que yo quiera o no quiera, no los puedo renunciar. Es importantísimo esto que estamos viendo, porque cuando decimos que los derechos humanos son para toda la condición humana, quiero ahora hacerles una pregunta, vayan abriendo los micrófonos. Si es para todo ser humano, acá nosotros necesitamos saber a partir de cuándo le llamamos ser humano y esa persona tiene sus derechos y hasta cuándo. Entonces, a partir de cuándo alguien es un humano y hasta cuándo. A ver, ¿a partir de cuándo? ¿Quién se anima a hablar? Hola, Fer. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, perdón, entré un poquito tarde, encima estaba... Mi micrófono estaba prendido, no sé. No hay problema. Perdón. No pasa nada. Bueno, yo creo que el dicho, ¿cómo es? ¿Cuándo un individuo tiene derecho? ¿Desde cuándo? Es considerado un ser humano para poder gozar de sus derechos. Desde el momento de la concepción, dice la Constitución, ¿verdad? Fernanda, hasta el momento, y hasta... Pero no, ahora vamos a quedarnos ahí hasta dónde. ¿Desde dónde? Fernanda dice desde la concepción. ¿Quién más dice algo? ¿O tiene...? Yo creo que también el derecho es desde el momento que ya nace, ya tiene sus derechos, aún ya de nacimiento, y hasta lo último, antes de morir. O sea, Carmen, vos Carmen, desde que nació. Desde que nace, yo digo desde antes del nacimiento, ¿Karina? Desde la concepción, es diferente. ¿Karina? También, desde la concepción. Desde la concepción. ¿Quién más? Estamos. También comparto, desde el momento de la concepción donde se fertiliza el óvulo, creo que a partir de ese momento ya tenemos un ser humano. Bien, ¿quién más? Estamos yo también comparto eso. Desde el momento que uno está sujetado en el vientre de la madre, desde ahí ya comienzan sus derechos hasta que deje de vivir en esta tierra. Genial, desde la concepción. Desde ahí nosotros podemos decir que una persona empieza a vivir desde ahí, ahora sí tocamos, y desde ahí empieza todo lo relacionado a su formación. Por ende, sus derechos comienzan a tener vigencia desde ahí. Es muy interesante. Después vamos a tener una clase específica sobre el aborto y la concepción, pero es muy interesante esto porque nosotros tenemos que ir viendo que si la persona comienza su gestación y comienza a tener vida, entonces comienzan ahí a valer sus derechos. Esto lo vamos a desarrollar bien amplio cuando veamos el tema del aborto y nos metamos un poco en las legislaciones, que esto es interesante, como la legislación por un lado reconoce derechos sucesorios, pero por el otro lado intenta desconocer el derecho a la vida. Así que esto ya lo vamos a debatir más adelante. Como todos arrancaron bien, ya pasamos a la otra parte. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya descubrimos que es desde la concepción. De ahí empieza a tener derechos. Bien. Entonces, ¿los derechos humanos los siguen hasta cuándo? ¿Qué les parece? Y hasta la muerte, hasta que muere. Fernanda dice hasta que muere. ¿Quién más? Hasta que muere. Permiso. Es eso, Yo sí. considero que aún también
después de muerto, la persona tiene también derecho. Como por ejemplo un libro. Un libro de un autor tiene derecho aún también de muerto. Es mi opinión. Después de muerto, en un libro. ¿Y hasta cuándo, Facundo, después de muerto? Siguiendo tu pensamiento. No, te silenciaste. Bueno. Considero que es hasta morir también. Hasta morir. ¿Quién más tiene otra opinión diferente? Bueno, yo comparto lo mismo que ellos. Yo creo que hasta después de muerto, ¿sí? Esa persona que ya dejó de existir humanamente, físicamente, pero todavía tiene sus derechos de ser tratado como un ser humano, aunque ya esté bajo tierra. Yo creo que hasta lo último. ¿Y hasta cuándo sería? Siempre, no hay un límite. O sea, la persona muerta seguiría teniendo derechos humanos siempre. ¿Hasta cuando es ceniza? ¿Se convierte en ceniza? Pregunto, ¿no? Sí. ¿Quién dijo? ¿Fer? ¿Hasta sí. que se convierte en ceniza? No, digan todo. No, yo pregunto. Estamos debatiendo, ¿no? Yo considero de que, por ejemplo, todos tienen derecho a un entierro digno, por ejemplo. Todos tienen derecho, por ejemplo, si yo tomaba recién el ejemplo de un libro. Si yo soy el autor de un libro y muero, también tengo derechos. Que yo le otorgue los derechos a otra persona es diferente. Bueno, vamos a ir desmenuzando el tema. Los derechos humanos, una de las características es que es para un ser humano. Entonces, si la persona muere, tiene su partida de defunción. Es dado de baja de los registros, del Registro Nacional de las Personas, es dado de baja. No se cuenta más como persona. ¿Cómo hacemos para seguir sumándole o pensando que esa persona puede ejercer sus derechos humanos? ¿Cómo sería? No sería, ¿no? Imposible porque creo, perdón, ¿no? que es imposible, digamos. Perdón. Estamos defendiendo la vida, ¿no? La trascendencia después de la muerte no sabemos, la parte espiritual, si los derechos humanos... Creo, no, considero que es hasta que uno fallece y de ahí en más ya está, se termina todo, ¿no? Así como Bien. comienza antes de llegar al mundo, después que se retira el espíritu del cuerpo, casualmente ya está, se terminó todo, considero yo ahí, ¿no? Después los legados... Deja de ser persona. La familia y todo, bueno, ya es otra cosa. Cuando deja de ser persona, cuando se retira el espíritu del cuerpo. Pedro, ¿y cómo sabemos cuando se retira el espíritu del cuerpo? Y en el momento que el saco queda vacío, o sea, no hay más. Yo considero lo mismo, que yo creo que los derechos es hasta la persona que cuando muere ya está, porque ¿a quién representamos después? Ya no está la persona. Entonces nos pusimos de acuerdo. Es hasta que muere. Perfecto. Claro, es hasta que muere. Creo. Ahora yo les voy a dar un ejemplo y necesito que, ya como nos pusimos de acuerdo en eso, vamos a seguir este pensamiento. Yo voy caminando por la calle, bueno, no, yo no. Otra persona va caminando por la calle y justo en el medio de la calle lo atropella un auto y muere. No tenía documento, o sea, cae ahí, cae muerto ahí. Ya no tiene más derechos, porque ya nos pusimos de acuerdo que era hasta que muere, entonces lo dejamos ahí. No tiene documentos, no saben quién es, no saben nada de él. Entonces,
como no tiene derecho, ¿qué hacemos? Tenemos leyes. ¿Tenemos Y esas leyes, sí. ¿Qué dicen? Esas leyes, imagino que nos protegen aún, en un caso así, ¿no? Extremo como este, que una persona es atropellada. ¿Por qué tendrían que protegerte si ya moriste? Si ya estás muerto. Y no tenés derecho. Sí, en realidad los derechos se lo quitó la persona que lo chocó. Sí. Los derechos que tiene esa persona al chocarlo, lo deja sin derecho al otro. Y todos tenemos derecho. Está bien, pero ya imagino está muerto. yo, Ya está muerto, ya está, murió. Ya murió. Yo creo que los derechos... Perdón. Habla de José. Bueno, ¿Qué bueno, tal? gracias. ¿Cómo anda? Qué alegría ver cuántas caritas conocidas. Dios te bendiga, Fer. Bueno, yo creo Esta es la que... parte que se hacen amiguitos. ¿Cuántas caras conocidas? Qué linda. Yo creo que a pesar de que esté indocumentado y ya esté fallecida, los derechos que rigen en vida, yo creo que hay que aplicárselos, porque ese difunto tiene derecho que sus seres queridos puedan velar sus restos inmortales. Igual no sabemos si tiene seres queridos. Tampoco sabemos si es querido. Claro, También. sí. Sí, eso justo estaba por decir. Que los derechos están en los derechos de él, digamos que bueno, también es el derecho de tener un entierro digno. Pero más que nada el derecho va a ser de la familia que busque a esa persona, si tiene familia. Bueno, el punto es así. Y si no tienen familia, el Estado seguramente se tiene que hacer cargo de esos derechos. Claro, de Seguro, su ¿no? entierro. Seguro, ¿no? Creo que yo coincido con Pedro, que aunque sea un NN, tiene derecho a ser enterrado o a ser no velado, porque si no tiene familia no se puede velar, pero sí, creo que yo coincido con Pedro, que hay un derecho de, no sé si a través por las leyes, pero sí a ser enterrado. Miren, uno de los principios de los derechos humanos es que la persona tiene autodeterminación. Autodeterminación significa que puedo ejercer los derechos y que puedo decidir ejercer los derechos. O alguien lo hace en representación mía. Cuando una persona muere, ya no tiene la autodeterminación. Pero los derechos son vigentes para los otros. Vale decir, si la persona muere en la vía pública, no puede descomponerse ahí. Todas las personas que van a pasar por ahí, que el medio ambiente, todas las personas ejercen su derecho a tener un medio ambiente sano, a no ver ese tipo, a no ver la muerte, a no ver la salud pública, a no mirarlo de esa forma, sino es que es el Estado, como alguien dijo por ahí, que tiene que recoger el cuerpo y asumir la responsabilidad de esa autodeterminación. Muchos dicen, muchos dicen tener un entierro digno. Si la persona ya está fallecida, si la persona ya está muerta, ¿cómo va a ser cómo sabe si sus derechos le son vulnerados? Si no le hacen una digna sepultura, ¿cómo aplicamos ahí el concepto de dignidad? Cuando en realidad la persona ya está fallecida, es de los familiares o del que se representa en ese momento, si no tiene familiares, el Estado, quien dice, esto es una sepultura digna. Esto es un entierro digno. Juancito levantó la mano, te escuchamos. En el orden de lo que vos estás diciendo, Laura, con un caso muy concreto, real y que todavía se sigue llevando a cabo. Hay muchos
soldados argentinos enterrados en Malvinas, en el cementerio en Malvinas, que son NN, que no estaban identificados. Y hay toda una misión con la Cruz Roja Internacional como intermediario entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, para que Gran Bretaña autorice la excavación, extraer los cuerpos y pericias médicas, de ADN sobre todo, para poder identificar a esos soldados que son, en total eran 123 soldados argentinos que están sepultados como NN, para poner en las tumbas de estos soldados el nombre de quién fue ese soldado caído en el conflicto de Malvinas. Entonces, eso tiene que ver con los derechos humanos. De hecho, eso está considerado una misión humanitaria, está considerado como tal. Eso es un claro ejemplo de lo que estaba explicando recién Laura. Ahí lo ven patente en la realidad de un caso real y concreto y actual. Pero fíjense que cuando nosotros escuchamos a los familiares, todos los familiares supieron al momento que su hijo viajó a Malvinas y saben que no volvió. Entonces, ellos son los que reclaman ese derecho, los que ejercen ese derecho. ¿Se entiende? Siempre somos los vivos, siempre. Cuando una persona, uno que suele ocurrir, y esto nos pasó con una defensora de derechos humanos, una persona que murió muy obesa. Entonces, los familiares están muy compurgidos. Claro, no entraba en ningún cajón. La cochería quería cobrarle un plus por un cajón especial para la persona obesa. Entonces, justo estaba ahí presente una defensora de derechos humanos que habló en nombre de la familia. La familia ya iba a pagar, porque en su dolor iba a pagar pensando que, bueno, le iban a cobrar el doble por un cajón para que pudiera entrar. Entonces, fíjense que siempre la función de un defensor de derechos humanos es en ese momento en donde les son vulnerados. Por eso siempre es entre los vivos, aunque la persona haya fallecido. Son los familiares los que ejercen. Siguiendo el tema de la muerte. Una de la persona que cae muerta, tiene ropa, su vestimenta, es un judío o es un musulmán. Entonces, el procedimiento indica que cuando una persona muere en la vía pública y no se sabe de qué se murió, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una autopsia para determinar de qué se murió. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Bien, me encanta cuando me contestan. Sí, tiene que ver ahí también, bueno, la vestimenta, el color de piel, la fisonomía. Claro, pero vemos claramente que está vestido. Y cuando lo vemos, digo, es un judío. O lo vemos y decimos, es un musulmán. Ahora, la ley me indica que debo hacer la autopsia. Entonces viene la policía, la morguera, cargan todo el cuerpo, lo llevan a la morgue. Encuentran un documento o un teléfono, llaman a los familiares. ¿Qué les parece a ustedes que puede haber pasado o que pasaría en ese momento respecto de la vestimenta y de la autopsia? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia entre cualquiera de nosotros que nos pueda pasar, que perdemos la vida en la calle, o una persona con esta vestimenta? Considero ahí que, bueno, la autopsia es una investigación para realmente saber la procedencia, ¿no?, de la persona. Sí. Puede estar disfrazado. Puede ser que... Imagino yo, estoy pensando, digo, bueno, si es un atentado, por ejemplo, es un atentado. Hay una persona disfrazada de africano, qué sé yo. Y justo este que se murió no estaba disfrazado.
Era de verdad un musulmán. A ver. Yo creo que también tiene derecho según sus creencias. Eso creo que influye en sus creencias a un entierro o diferente a nuestro, ¿puede ser? Sí, y en este caso puntual, ustedes saben que tanto los musulmanes como los judíos, para ellos la autopsia es una profanación del cuerpo. Para ellos cuando se profana el cuerpo, impide que el alma encuentre la luz. Entonces, fíjense que si hablamos de la dignidad y hablamos de los derechos, y que los derechos continúan en los seres vivientes, aunque la persona haya fallecido, si yo no sé, pero si yo veo que tienen su indumentaria, su ropa, como un musulmano, yo específicamente hablo de estos dos porque ese es el ejemplo que yo estoy hablando, pero esto pasa en todas las religiones, pero yo quiero tomar solamente este ejemplo. Miren que es tan importante que yo necesito autorización y consentimiento firmado por un familiar para poder realizar la autopsia, porque entro en un terreno, en un problema jurídico, porque los familiares creen que si le hacen la autopsia, su difunto no va a entrar a descansar en el descanso eterno. Entonces, nunca podemos vulnerar. Recuerdan que les dije antes, la palabra dignidad la usé al principio y es una palabra que la vamos a seguir en todas las clases analizando y evaluando, porque todo el tiempo nos pasan cosas, todo el tiempo porque además nos relacionamos con otras personas. Y las personas tienen su pensamiento, tienen su forma de vivir, tienen sus creencias, tienen todo.